La plenaria del Senado va a retomar en breve el proceso de elección del nuevo magistrado o magistrada de la Corte Constitucional que va a reemplazar a Antonio José Lizarazo, luego de un episodio pues muy bochornoso en las últimas horas. Se habló de fraude. Al final la verdad es que en el conteo de votos habían 104 votos sobre 102 senadores. Una locura todo eso que ocurrió. Y si se lleva a cabo hoy la votación, pues podría haber vicios de trámite debido a que una votación en el Senado se debe citar con por lo menos 3 días de anticipación. Entonces, Pascual, lo que dicen algunos juristas es que eso serviría de excusa para decir, la de hoy, pues tiene vicios, porque no de trámite, porque no se citaron los 3 días previos del proceso, pero también la de hoy es una continuación de la de ayer. Ahí hay una discusión entonces jurídica, porque lo que sí está en la ley quinta son los 2 casos en que se debe repetir la votación, y lo que pasó ayer tiene esos 2 casos, el empate y que se hayan presentado más votos que senadores o representantes en la plenaria. Y estamos pendientes, Vanessa, si fue simplemente una equivocación de que se fueron pegados unos votos porque los tarjetones eran muy delgados. Al parecer pudo ser eso, porque esos tarjetones llegaron sin marcar, o sea que no tenían una inclinación hacia uno u otro candidato, ni siquiera eran marcados en blanco. Hubo 2 votos en blanco, recordemos. Y ahí entonces, después de ese empate, de esa decisión tan cerrada, imagínese cómo se está moviendo la política para cambiar un votico y cómo se está moviendo el gobierno para intentar que su candidato sea ganador en esta elección. Lo que hay que decir, Vanessa, es que los 2 candidatos son de origen conservador. Los 2 candidatos han tenido, de alguna manera, uno de ellos, Claudia Dangond, ha tenido cercanía con el Partido Conservador, incluso fue candidata. El otro candidato, pues el señor Polo, ha estado cercano al gobierno porque estuvo como magistrado auxiliar de Vladimir Fernández, quien trabaja en la Secretaría Jurídica de Presidencia. Pero los 2 candidatos tienen votaciones que pueden ser distintas, pueden ser cambiantes según los temas, así que no están alineados ninguno de los 2, ni con los conservadores Dangond definitivamente, ni con el gobierno, el señor Polo, en votaciones claves. Pues si me permite, lo contradigo con lo del gobierno, Pascual, porque el candidato Polo lo que le adjudicaban desde el comienzo es ser el magistrado auxiliar del doctor Vladimir Fernández, que fue el secretario jurídico de Presidencia. Sí. Pero el señor lleva 18 años en la Corte Constitucional y ha sido magistrado auxiliar de un montón de gente. Entonces, de varios magistrados, sí, no, estamos de acuerdo en eso. Hasta ahí vamos. Y entonces usted dice, el señor es independiente, pero cuando usted ve lo que está ocurriendo, por favor, lo que está ocurriendo es la locura. Desde llamadas directamente del presidente, el procurador, el contralor, Alex Vegas, en llamadas frenéticas pidiendo votos por el candidato Polo, el contralor y el procurador alineado. Bueno, viendo a ver cómo mueven votaciones de votos de senadores que estaban, digamos, en el centro o que de golpe iban por la candidata Dangond. Están ofreciendo puestos en el SENA, es decir, todo, y esto lo digo con absoluta convicción, todo el que tiene poder en el gobierno en este momento se está moviendo en torno a que Miguel Polo sea el triunfador como magistrado de la Corte Constitucional. Sin duda. ¿Usted cree que eso después no se paga? No sé, pues Vanessa, usted misma dijo, lleva 18 años en la Corte Constitucional. El gobierno también se está jugando aquí una pelea política. Yo creo que apenas se casan esos pulsos, pues claro que el gobierno quiere mostrar su poder y quiere ganar. También ha dicho el gobierno que la señora Dangond es de un ala más conservadora que el señor Polo, y en un momento dijeron cualquiera menos Dangond. Pero yo sí creo que un candidato o un magistrado de la Corte Constitucional que tiene un periodo de 8 años con un gobierno al frente al que ya le queda 1 año y medio largo, pues tiene relativa independencia, y creo que lo ha demostrado trabajando, como usted dice, con 3 o 4 magistrados de la Corte Constitucional de tendencias distintas y votando incluso en algunas de esas sentencias magistrado encargado, votando de manera que podría no gustarle al gobierno si hubiera estado ahí. O sea que yo sí creo que es más un pulso político, ganarse un punto que pueda hacer una influencia muy directa sobre el magistrado. En todo caso, es una elección muy importante. Juan Camilo Zuluaga, el director de la Diaria y de la Contraloría, ¿qué hace metido llamando gente, llamando de un lado al otro?
Gregorio El Hash, bueno, porque ya es procurador, pero no se supone que es independiente, o es que es un procurador de bolsillo que está llamando también a ver qué votos tiene y por dónde por un lado. No, yo sí, decir, la gran pregunta aquí es cuál es la independencia que nos va a garantizar, cuál es la garantía de independencia que va a garantizar en la Corte Constitucional un magistrado que gana con el apoyo del procurador, del contralor, del mismísimo presidente. Por favor, no, Vanessa, es decir, ¿cuál va a ser esa independencia? Elecciones... Yo sí quisiera verla, y lo mínimo, Pascual, espéreme, lo mínimo que hay ahí que hacerse uno es la pregunta, ¿cuál es la independencia que va a mostrar? Bueno, lo tendríamos que ver en adelante, pero no nos echen a estas alturas, a las 10:09 de la mañana, el cuento de la independencia de Polo. Me da pena, pero a estas alturas no nos lo echen, porque es que todo el aparato del gobierno está volcado, y del no gobierno, porque la Contraloría y la Procuraduría se supone que no son gobierno, son Estado, está volcado en torno a la elección de ese magistrado. Entonces, ¿cuál es la garantía de independencia que tiene? Eso es muy serio lo que está ocurriendo. Eso ha pasado en las elecciones de todos los magistrados. La elección de los magistrados termina siendo un asunto político, la hace el Senado. Y en todos los gobiernos, en la elección de todos los magistrados, el gobierno se moviliza para que su candidato sea elegido. Y creo que ese es el juego de la política, pero aquí hay otro asunto que podría marcar que la elección no va a tirar hacia un lado o a otro al señor Polo, y es que esa terna la puso el Consejo de Estado, o sea que en realidad el hecho de estar ahí en la pelea no se lo debe al gobierno. La elección puede tener una deuda política con el gobierno, pero como le digo, es un magistrado que va a tener 8 años de periodo y puede actuar de manera independiente completamente, y creo que siendo magistrado durante tanto tiempo, magistrado auxiliar, y conociendo la corte y estando sentado en una silla de esas como ya estuvo, no creo que se amedrente porque el gobierno, que sale en 1 año y medio, le movió los votos, pero está por verse. Hasta el Centro Democrático lo han estado llamando para que se mueva hacia el lado de Polo. El reto es grande y el reto se llama lo que toca tener en la vida: independencia.